Hola, buenos días, Libertad Troitiño. Bienvenida a la tercera edición de Cigestur. Muchísimas gracias, ha sido un placer poder estar aquí con todos vosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar, usted es del Departamento de Geografía y miembro del Grupo de Investigación, Turismo, Patrimonio y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Correcto. Y vamos a hablar de destinos patrimoniales integrados y los retos que se nos presentan para dotar de contenido operativo a la sostenibilidad turística. Un reto nada sencillo de conseguir. Y no uno único. No. Bueno, hablamos de, mejor en plural, retos. ¿Cuáles son esos retos? Pues no es sencillo, como señalaba, identificar claramente estos retos. En los últimos años hemos atravesado, ¿no?, por diferentes ciclos dentro de la realidad turística de los destinos patrimoniales. Una primera etapa con el cambio de siglo, como con unos flujos y una realidad turística como más contenida, y conforme ha ido avanzando el siglo, pues hemos visto que esa contención se ha desbordado, y eso obviamente ha derivado en unas consecuencias y en unos impactos de doble dimensión, ¿no? La dimensión positiva y dimensión negativa. Quizás la más evidente y la más visible son los efectos nocivos, y en ese sentido hay que definir, ¿no?, cómo intervenir en los destinos, sean patrimoniales, sean de naturaleza, hablemos en los destinos turísticos en sentido amplio. Y uno de los primeros retos es conocer los destinos. Conocer los destinos en sus múltiples dimensiones, ¿no? Sí que es cierto que la tendencia turística en los destinos es centrarse fundamentalmente en la oferta y en un ámbito de la oferta bastante específico. Y dentro de esa oferta está el territorio, y el territorio es el sostén del destino y el producto turístico. Y el territorio es el que está viciando precisamente estas problemáticas, ¿no? Y uno de los retos, como señalaba, es conocer la idiosincrasia de estos destinos, ¿no? ¿Qué pueden asumir, qué pueden seguir asumiendo respecto a la actividad turística? ¿Dónde hay que poner el freno? ¿Cuáles son las intervenciones directas? Poniendo el foco de atención en los destinos patrimoniales. ¿Todo el patrimonio puede convertirse en turístico? Quizás tendríamos que hacer esa reflexión, ¿no? Porque sí que es cierto que en el momento en el que el turismo, como actividad económica que es, se convierte en un foco principal en las diferentes escalas económicas, en la escala de una pequeña ciudad, de una ciudad media o a escala de país, lo que queremos es captar turistas, ¿no?, o captar visitantes, y en ese sentido se está priorizando la cantidad frente a las necesidades específicas de los destinos, ¿no? La cuestión ambiental obviamente es fundamental, y obviando el sesgo de lo que a veces se entiende como ambiental, ¿no? Porque cuando hablamos de ambiente nos vamos casi siempre a la naturaleza, y en las ciudades también hay medio ambiente, ¿no? Y en ocasiones se descuida. Y en ese sentido yo creo que uno de los retos está directamente relacionado con las capacidades de carga que pueden asumir estos destinos. Y en esa línea, ¿no?, que me trasladaba de cuántos retos, pues casi si prestamos atención a las dimensiones de esas cargas, nos están dando las pistas de hacia dónde tenemos, ¿no? Son cargas, capacidad de carga social, capacidad de carga física, capacidad de carga económica. Son múltiples dimensiones que digamos que los planificadores y los gestores de estos destinos tendrían que analizar de manera independiente y luego interrelacionar para realmente, bueno, pues definir, ¿no?, los retos que necesitan cada destino, ¿no? Porque unas estrategias pueden ser válidas en un destino patrimonial como es el caso en el que nos encontramos, como Córdoba, una de las ciudades patrimonio de la humanidad de España, pero ese modelo de planificación y de gestión de la actividad turística pues puede ser que no sea válido para una ciudad también patrimonio de la humanidad como puede ser Cuenca, ¿no? Que son escalas y realidades totalmente distintas. Claro, y en ese sentido de que precisamente varía de un destino a otro, hablamos de retos, pero ¿estos retos son globales? Quiero decir, ¿varían de un país a otro?
Sí, de hecho, no solamente de país, varían a una microescala, ¿no? Como señalaba anteriormente, lo que es válido para incluso un pequeño pueblo de alta montaña, quizás saltas de comarca, cambias de comarca y Ya no funciona. esas líneas no funcionan, ¿no? Porque tienen, el contexto turístico también es muy caprichoso, ¿no? Y aquellos destinos que quizás tengan una oferta mejor argumentada y mejor trasladada a la demanda pueden funcionar, y otros destinos que también pueden tener, digamos, un patrimonio muy rico, pero no se ha intervenido en un proceso de valorización turística idóneo, pues no captan la misma atención. Al final la escala a lo mejor territorial es muy similar, pero el éxito turístico no es el mismo. Y eso lo podemos extrapolar tanto a nivel de ciudades como a nivel de países enteros, ¿no? ¿no? Y qué decir a nivel continental, ¿no? En realidad es, precisamente en el Congreso hay ponentes de México, un territorio que no me resulta extraño, porque bueno, pues hemos trabajado desde el grupo de investigación incluso con alguno de los ponentes, ¿no? que ha intervenido en el Congreso, y aún hablando, ¿no? de ciudades patrimonio de la humanidad, Nada que ver. nada que ver. El perfil de la demanda, las motivaciones, las formas de consumo turístico, incluso las funciones que se mantienen vivas en los centros históricos, ¿no? Los cambios que, por ejemplo, han atravesado los centros históricos en nuestro país, que han ido perdiendo esas funciones tradicionales frente a ese proceso denominado, ¿no? turistificación. Se pierde la esencia del centro histórico, se quedan vacíos, y es el turismo, ¿no? que va supliendo esos huecos o esos vacíos desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista social, ¿no? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Pues ahí, ¿no? Estamos Hay que darle tiempo, debate, quizá, ¿no? Exacto. Para ver resultados. Y bueno, en destinos patrimoniales integrados, los estrategas, en este sentido, se dejan llevar por un concepto tan importante como sostenibilidad. Es decir, las estrategias efectivas son sostenibles y viceversa. Pues sí que es cierto que en el ámbito de la academia Sobre el papel, ¿no? somos algo escépticos con el propio concepto. No es un concepto de ahora, es un concepto que se pone sobre la mesa la década de los 80, relacionado con la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues los efectos que ya se venían observando en el ámbito de la naturaleza, y que se ha ido extrapolando a otras realidades territoriales. Somos escépticos incluso porque la propia Organización Mundial del Turismo ha cuestionado sobre la sostenibilidad de la práctica turística, ¿no? Por todo el consumo desmesurado que supone el turismo, ¿no? en sí mismo. El pensar en destinos integrados es porque, aunque se analicen las piezas independientes que vertebran, ¿no? o configuran este destino, es necesario articularlas, ¿no? Es decir, está muy bien el análisis cultural, está muy bien el análisis social, está muy bien el análisis estrictamente turístico, pero es que está todo ello dentro de una realidad, sea urbana, sea rural o en un ámbito de país, ¿no? Y esas piezas te permiten explicar las necesidades de ese lugar. Deberían ser sostenibles, ¿no? Deberían ser sostenibles si somos fieles a la propia definición del concepto de sostenibilidad, ¿no? Es decir, que se haga un uso mesurado, ¿no? de los valores y los recursos que nos brinda el territorio, con vistas a que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando, ¿no? de esos valores. Estamos observando que no se cumple, ¿no? ese principio básico asociado a la sostenibilidad. El problema de este tipo de conceptos es que a veces, no quiero que suene mal, ¿no? el decirlo. No queremos dejar el titular negativo, ¿no? Se utiliza de una manera promocional el concepto y no se dota de contenido. Y claro, cuando se busca la aplicabilidad o la viabilidad de esas estrategias, es muy difícil implementarlas, porque no tiene un sustento real de lo que requiere ese territorio, ¿no? Y nos encontramos, ¿no? como el concepto aparece de manera reiterativa en documentos oficiales.
turísticos y no turísticos, todas las estrategias de distintas disciplinas, el concepto aparece de manera repetida, pero en ocasiones queda eso, ¿no? Queda en el escrito, en las líneas del documento, y es complejo realmente implementar en los territorios o en los destinos turísticos, ¿no? A veces se habla de sostenibilidad con grandes estrategias de intervención, y quizás hay que empezar a intervenir en microescalas, ¿no? Que poco a poco realmente, llevado al ámbito del turismo, bueno, pues pongan de manifiesto una Magnífico, actividad. pues le agradezco que bueno, haya venido no solo a ver nuestra ciudad Córdoba, sino para participar en la tercera edición de Cigestur. Muchísimas gracias por arrojar luz sobre estas cuestiones y acompañarnos hoy.